Hay historias que uno no olvida, algunas porque duelen, otras porque enseñan, y algunas porque hacen ambas cosas al mismo tiempo. Esta es una de esas historias, una historia sencilla de un pueblo pequeño con personajes comunes. Poro Kyugarda, un mensaje que pocos se atreven a mirar de frente. Todo comenzó en una mañana cualquiera, con el sol apenas asomando entre los árboles del bosque y el canto de los pájaros, mezclándose con el silencio típico de los lugares donde la rutina siempre parece ser la misma. Pero ese día no fue como los demás. En un rincón de Colombia, en una aldea rodeada de montañas y caminos de tierra, vivía un niño de apenas 5 años. Su nombre era Emilio Cárdenas. No tenía hermanos, ni juguetes caros, ni televisión con dibujos animados todo el día, pero tenía algo que muchos habían olvidado, un corazón limpio, de esos que sienten sin miedo, que se acercan al dolor sin esperar nada a cambio. Y fue justamente ese corazón el que lo llevó a escuchar algo que otros ignorarían, un sonido bayo, débil en algo que no venía del viento, ni de los árboles, ni de los pájaros. Tú lo habrías escuchado, te habrías detenido, porque Emilio sí lo hizo. En Villa de San Pedro las mañanas suelen ser tranquilas. El gallo canta a lo lejos. Las hojas crujen los pasos de los campesinos que caminan hacia los cultivos, y el aire huele a leña y pan recién horneado. Nada parece fuera de lugar. Y eso, para muchos, es sinónimo de paz. Pero esa mañana no sería como las demás. Emilio Cárdenas se despertó más temprano de lo normal. Tenía 5 años, pero una sensibilidad que parecía venir de otra vida. Soñaba con animales, con montañas que hablaban y con árboles que lloraban. Su abuela siempre decía que él tenía alma de monte. Y quizás sí, porque cuando Emilio abrió los ojos ese día, sintió que algo no sabía que lo llamaba desde fuera. Sin hacer ruido, se puso su camisa arrugada, unos pantalones cortos y salió por la puerta trasera con su bastón de madera que usaba como si fuera una espada. Caminó por el camino de las mariposas, un sendero que cruzaba el bosque detrás de su casa. Su abuela, doña Leticia, le permitía andar por allí hasta cierto punto, porque conocía los pasos de su nieto y confiaba en que nunca se alejaría demasiado. Pero ese día Emilio no caminaba por costumbre. Sus pasos eran guiados por algo más profundo, como si supiera sin saberlo que alguien lo necesitaba. Al llegar a una curva del sendero, justo donde los árboles se vuelven más altos y el aire se pone más húmedo, escuchó un sonido. Era un quejido muy leve, no era un Avenue N. Un gatón. Era algo más dolido. Emilio se quedó quieto. Su corazón empezó a latir más rápido. Dio un paso, luego otro, y entonces la vio entre los matorrales, tirada sobre un colchón de hojas húmedas. Había una perra grande de pelaje espeso, aunque ahora estaba sucio y pegajoso. Su cuerpo entero estaba cubierto de pintura azul. No, pintura de niños, sino esa densa con olor fuerte que arde en la piel, en los ojos, en la garganta. Emilio se arrodilló lentamente. La perra jadeaba. Sus costados subían y bajaban con esfuerzo, pero no huyó, no gruñó. Solo lo miró con unos ojos llenos de miedo y de algo más, resignación, como si supiera que su final estaba cerca y que ya no valía la pena luchar. El niño no sabía mucho de veterinaria ni de envenenamientos, pero sabía algo. Ella estaba embarazada. Su panza redonda no dejaba dudas. También sabía que lo que tenía enfrente no era normal. Nadie se cubre de pintura así por accidente. Alguien le había hecho eso. Con odio, con crueldad, Emilio sacó un pañuelo de su bolsillo. Estaba sucio, de moco, pero era lo único que tenía. Lo usó para limpiar con suavidad el rostro de la perra. Luego se sentó a su lado en silencio. Le puso un nombre, porque todo ser vivo necesita uno. Meiji, vas a estar bien. Meiji, le dijo, aunque no estaba seguro, aunque su vocecita temblaba al decirlo. Después de unos minutos se levantó de golpe y corrió. Corrió como nunca. Sus pequeños pies golpeaban el suelo con fuerza. Cayó una vez, se raspó la rodilla, pero no paró. Gritaba por su abuela, por ayuda. Abuelita, hay una perrita azul en el bosque. Está embarazada, se está muriendo. Doña Leticia, al verlo así, supo que no era un juego. Llamó al doctor Rafael Ibáñez, el único veterinario de Villa de San Pedro. Un hombre serio, de bigote grueso y manos ásperas. Llegaron juntos al lugar. El doctor se agachó, examinó a Meiji y frunció el ceño. Esto no es barro ni pintura de niño, dijo. Esto es tóxico, solvente industrial. La usaron como si fuera basura. Con ayuda de Emilio, envolvieron a Meiji en una manta y la cargaron hasta la camioneta. Mientras la llevaban a la clínica veterinaria San Miguel, Emilio no soltó su pata. En el asiento trasero, él la miraba sin pestañear,
como si con sus ojos pudiera mantenerla con vida. Cuando llegaron, el doctor Ibáñez la colocó en una camilla metálica y comenzó a trabajar. Le inyectó líquidos, le lavó el pelaje con guantes gruesos, la hidrató por vía intravenosa. La pintura se despegaba en placas, dejando la piel roja, irritada. El olor era insoportable. Durante todo ese tiempo, Emilio no se movió, no lloró, no preguntó, solo observó. Y Meji, a pesar del dolor, movía levemente la cola cada vez que lo veía cerca. Mientras tanto, en otro lugar del pueblo, la historia empezaba a salir a la luz. Los rumores decían que Meji había sido vista días antes rondando la hacienda Los Árboles, una propiedad enorme en las afueras del pueblo. El lugar pertenecía al político regional Álvaro Arbela, y era conocido por sus fiestas ruidosas y por los privilegios que rodeaban a su familia. Esa misma semana sus hijos, Ignacio y Tomás Arbeláez, habían organizado una reunión con amigos, música alta, alcohol, grabaciones, y entre esas grabaciones, alguien encontró un video, un clip de segundos, pero suficiente para entenderlo. Todo van en el video. Ignacio sostiene un balde de pintura azul. La cámara se mueve entre risas. Luego se escucha a alguien decir, vamos a hacer una obra de arte. Y entonces el balde cae sobre Meji. Ella se asusta, corre, pero está embarazada. No puede ir muy lejos. La pintura chorrea por su cuerpo mientras Ignacio ríe. Al fondo se escucha la voz de Tomás, menos entusiasta. Ya déjala. El video se borró después, pero no antes de que llegara Esteban Rivas, un periodista local. El Logado decidió que cuando fuera el momento, lo mostraría. De vuelta en la clínica, la situación de Meji era crítica. El doctor Ibáñez no podía garantizar que sobreviviera, pero Meji aún estaba viva. Su cuerpo luchaba, su respiración era lenta, pero constante. Emilio se sentaba junto a su camilla todos los días. Le hablaba de su madre, de su abuela, de las mariposas azules del camino. Y Meji escuchaba. No podía responder, pero escuchaba. El tercer día fue el más difícil. El cuerpo de Meji comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Sus patas temblaban incluso sin moverse. Cada respiración era un pequeño esfuerzo de vida. A pesar del suero, los antibióticos, las duchas, para eliminar los restos de pintura, había algo que el doctor Rafael Ibáñez no podía revertir: el daño interno. La tinta había penetrado no solo en su piel, sino también en su sistema. Y Meji estaba embarazada. Cada órgano tenía doble carga, la suya y la de las pequeñas vidas que llevaba dentro. Aún así, ahí estaba Emilio. No se despegaba de su lado. Dormía en una silla, comía en la esquina de la sala, dibujaba perritos en hojas de cuaderno que luego pegaba en la pared, como si esas imágenes pudieran devolverle fuerza a su amiga. El doctor le explicó que había que esperar, que Meji estaba luchando, pero que no había promesas. Ella quiere quedarse, le dijo con voz baja, pero su cuerpo está agotado. Emilio no respondió, solo apretó más fuerte la patita de Meji entre sus manos pequeñas. Mientras tanto, en el pueblo la historia se filtraba primero como un rumor en la fila del pan, luego como un comentario en la peluquería, y más tarde como una indignación colectiva. Esteban Rivas, el periódico Rádio Horizonte 897, preparaba una editorial. No tenía el permiso para publicar el video, pero sí las palabras, y esas a veces eran más poderosas. Una criatura inocente ha sido víctima de la violencia disfrazada de diversión, dijo en su programa matutino. Un grupo de jóvenes de apellido conocido decidió pintar de azul a una perra embarazada como si fuera una pared. Ella, Meji, está al borde de la muerte. ¿Dónde está la humanidad en eso? El nombre Meji empezó a escucharse en los pasillos de la escuela, en los bancos, en las iglesias. Los niños preguntaban a sus padres por ella. Los adultos negaban con la cabeza y murmuraban: ¡qué barbaridad! Nadie, sin embargo, se atrevía a acusar directamente a los Arbelis, porque todos sabían quién era Álvaro Arbela. Con poder, con influencias, con capacidad de borrar escándalos, como quien sopla una vela. Pero Emilio no entendía de poder. Él solo entendía que su amiga dolía, que ya no podía levantar la cabeza, que sus ojos se cerraban por más tiempo, que a veces incluso parecía olvidar dónde estaba. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Tomás Arbeláez, el hermano menor, fue a la clínica, solo con una gorra en la cabeza, la mirada al suelo y una mochila colgando del hombro. Pidió hablar con el doctor, entró y lloró. Sin palabras durante varios minutos. Luego sacó de su mochila una botella de pintura azul casi vacía y un celular viejo. Yo no la toqué, dijo con la voz temblando, pero no la detuve y todo.
y no hice nada. Mi hermano, él lo organizó, él lo grabó, él dijo que era solo una perra. Yo sabía que estaba embarazada, se le notaba, pero me quedé callado. No pude, no supe, el doctor no lo abrazó, no lo cansó, solo lo miró fijo y le preguntó, ¿quieres ayudarla ahora? Tomás asintió. Desde ese día empezó a ir todos los días a la clínica. Cambiaba las mantas, lavaba las jeringas, limpiaba el suelo. No hablaba mucho, pero miraba a Emilio como si le debiera algo que nunca podría pagar. Emilio no decía nada, ni lo perdonaba, ni lo rechazaba. Pero Meji, cada vez que Tomás entraba, levantaba un poco la oreja, como si lo reconociera, como si entendiera que no todo en el mundo es blanco o negro. Las horas pasaban lentas. El pueblo seguía hablando. Algunos vecinos comenzaron a llevar comida para Emilio y flores para Meji. La clínica, que antes era silenciosa y olvidada, ahora tenía gente entrando y saliendo. Doña Leticia tejía mantas nuevas. El padre Julián visitaba cada tarde para rezar en voz baja no por milagros, sino por justicia. Una noche, mientras el doctor revisaba los signos vitales, Meji empezó a temblar. Su temperatura bajaba. Sus latidos se ralentizaban. El doctor llamó a Emilio. Le dijo la verdad. Está muy débil. Si mañana no mejora, quizás no aguante. Esa noche Emilio se acostó en el suelo, justo al lado de la camilla. Le cubrió el lomo con una manta caliente y le habló al oído durante horas. Le contó sobre su mamá, María Fernanda, sobre cómo a veces la sueña en los árboles. Le prometió que si se iba, él cuidaría a sus bebés, que no se preocupara, que iba a estar bien. Meji no respondió, pero su respiración se volvió más suave, más serena. Del otro lado de la sala, Tomás escuchaba todo, y por primera vez entendió lo que era el verdadero peso de la culpa. La madrugada cayó sobre Villa de San Pedro, como un manto húmedo y denso. La clínica veterinaria, que durante el día había sido un pequeño centro de esperanza, se sumía ahora en un silencio solo interrumpido por el zumbido de los aparatos médicos y el eco lejano de los grillos. Dentro, el ambiente era tenso. El doctor Rafael Ibáñez caminaba en silencio de un lado a otro revisando un notaos, ajustando dosis, mirando de reojo a Meji, como quien observa una vela que se apaga. A su lado, Emilio, con los ojos abiertos, a pesar del cansancio, sostenía la pata de su amiga como si al hacerlo le estuviera dando un pedazo de su propia vida. Esa noche, Tomás volvió. No llevaba gorra. Su rostro estaba limpio, sin rastro de vergüenza, solo lleno de algo más profundo. Dolor. Llevaba un cuaderno. Lo había traído para dibujar. Se sentó en el rincón más alejado y comenzó a hacer líneas. Nadie le habló, pero todos lo aceptaron en silencio. Meji respiraba con esfuerzo, pero seguía ahí luchando. A la mañana siguiente, el doctor notó algo. Había una leve mejoría, mínima pero real. La temperatura había subido. Mediocre. La presión, aunque baja, se estabilizaba. No era una recuperación, pero era una señal. Y a veces las señales bastan para que un pueblo entero respire con un poco de alivio. Cuando el doctor dio la noticia, Emilio sonrió por primera vez en 3 días. Se acercó al oído de Meji y le susurró: sabía que no te ibas a rendir. El niño no sabía que en realidad no era solo el cuerpo de Meji lo que peleaba. Algo más grande estaba en juego, porque mientras ella luchaba por vivir, la verdad comenzaba a grietar la muralla de silencio que protegía a los culpables. Esteban Rivas, el periodista, recibió una llamada anónima. Una mujer con voz temblorosa le dijo que había sido testigo de la broma de los árboles, que había visto cómo Ignacio ordenó a los empleados alejarse, mientras él y sus amigos perseguían a Meji con baldes de pintura, que incluso uno de ellos la amarró a un poste para evitar que escapara. Luego la soltaron pintada, desorientada, y la dejaron vagando. Esteban colgó y supo que ya no podía callar. En su siguiente programa habló sin filtros. Hay nombres que pesan más que otros en esta tierra, pero la vida no tiene apellido. Hoy les hablo no como periodista, sino como ser humano. Lo que le hicieron a Meji fue un acto de crueldad, y el silencio que lo rodea es otra forma de violencia. Pero no vamos a callar porque esta historia es de todos. Porque cada ladrido, cada mirada, cada pequeño gesto de esa perra nos está gritando: no se olviden de mí. Las palabras de Esteban corrieron como fuego en campo seco. Las redes sociales locales comenzaron a compartir fragmentos del programa. Vecinos grababan audios de apoyo. Algunos mandaban cartas al refugio improvisado en la clínica. Una señora dejó en la puerta una caja con croquetas, una manta y una nota para Meji: no estás sola. Pero no todos estaban contentos. Esa misma tarde, el padre de Ignacio, Álvaro Arbeláez, llegó a la clínica.
Entró sin saludar, con un rostro frío, el ceño fruncido y una chaqueta que olía a perfume caro. Vengo por mi hijo, dijo directamente al doctor Ibáñez. Este circo ya fue demasiado lejos. No permitiré que una historia de perros arruine la reputación de mi familia. El doctor, sin levantar la voz, lo miró a los ojos y respondió: aquí no se trata de su familia, se trata de una vida, y esa vida no tiene apellido, pero sí dignidad. Álvaro apretó los dientes, lanzó una amenaza velada y se fue. Pero, ya irritado. La historia estaba en boca de todos, y el corazón del pueblo no se dejaba comprar tan fácilmente. Esa noche Emilio le preguntó al doctor: ¿Meggi sabe que estamos aquí? El doctor dudó un segundo, y luego respondió con suavidad: claro que sí, los animales sienten todo, el dolor, el miedo, pero también el amor. Emilio se acercó aún más, le acarició la oreja con cuidado y le dijo: no te vayas todavía. Sí, quiero que conozcas el árbol que voy a plantar para ti, uno grande con mariposas y sombra para tus bebés. Meggi movió la cola apenas, un poco, pero fue suficiente. Al día siguiente, el doctor anunció que Meggi necesitaba una transfusión. Su sangre estaba contaminada. Había una posibilidad de salvarla, pero necesitaban un donante compatible. Doña Leticia fue la primera. Enmove llamó a todos los vecinos con perros grandes. Uno a uno comenzaron a llegar. El primero en ser compatible fue un mestizo enorme llamado Bongo, propiedad de un campesino llamado Luis Camacho. La transfusión comenzó. Emilio observaba cada movimiento. En su cuaderno, Tomás dibujaba a Bongo como un héroe con capa. Esteban grababa discretamente, no para explotar la historia, sino para documentar un acto que el mundo necesitaba ver, que en un pueblo pequeño sin recursos, la gente aún se unía por el bien de un ser indefenso. Mientras todo esto ocurría, Ignacio Arbeláez seguía escondido. No había salido de su hacienda, no hablaba, no pedía disculpas. Algunos decían que se preparaba para irse a estudiar al extranjero, donde todo esto quedaría atrás, pero el pueblo no lo olvidaría, no esta vez. Y Meggi, en medio de todo, seguía viva. La transfusión había terminado hacía una hora. Bongo, el mestizo donante, dormía tranquilo en una manta gruesa que le prepararon junto a un cuenco de agua y otro de carne molida. Su dueño, don Luis Camacho, lo observaba con ternura. Siempre supe que este perro tenía el corazón más grande que cualquiera, dijo en voz baja, acariciándole la cabeza. Mientras tanto, Meggi seguía respirando. Más estable, sí, pero aún sin fuerzas para moverse. El pelaje, aunque todavía tenía restos de azul en las zonas más profundas, ya no desprendía ese olor químico que impregnaba todo. Su cuerpo aún se estremecía de vez en cuando, como si una parte de ella siguiera huyendo de lo que vivió. Emilio permanecía en silencio. Estaba sentado al pie de la camilla con los pies colgando, abrazado a su cuaderno. En la portada había escrito en letras torcidas historias de Meggi. Era su manera de retener lo que pasaba, de darle forma al caos, dibujo tras dibujo, palabra tras palabra. Emilio creaba una crónica propia de ese proceso. A veces, no lo salían las letras, otras se equivocaba, pero no importaba. Era su historia, y era real. Tomás, por su parte, parecía haber encontrado un sentido en ese espacio silencioso de la clínica. Aquel lugar que antes le habría dado miedo pisar, ahora se había convertido en su rutina. Lavaba los recipientes, desinfectaba el suelo, y sobre todo, no se alejaba de Emilio. No porque lo buscara, Emilio apenas le hablaba, sino porque en su presencia encontraba el castigo más justo, la mirada de un niño que no olvida, pero tampoco odia. El doctor Rafael Ibáñez les explicó que tras la transfusión las siguientes 24 horas eran clave. Meggi necesitaba descansar, pero también estímulo. Si su sistema respondía, habría una pequeña posibilidad de que pudiera llegar a término con los cachorros. Aún no podían asegurarlo. El envenenamiento había afectado también a su matriz, y el riesgo de aborto espontáneo era alto. Sin embargo, la esperanza era una llama que en Villa de San Pedro se negaba a apagarse. Doña Leticia, que hasta ese momento había dejado que Emilio viviera todo desde su intuición infantil, tomó la mano del niño y lo miró a los ojos. Hijo, quiero que estés orgulloso. No todos tienen el valor de quedarse cuando otros se van. Tú te quedaste y eso dice mucho de ti. Emilio solo asintió y con un gesto que parecía de adulto, acarició la frente de Meggi con dulzura. Dijo, nada. No lo necesitaba. Esa noche el pueblo organizó una pequeña vigilia frente a la clínica. No era algo planeado ni grande. Unos pocos vecinos llevaron velas, otros dibujos hechos por sus hijos. Algunos dejaron flores en la puerta. Nadie gritó, nadie exigió justicia,
Solo estuvieron ahí, como si su presencia pudiera abrigar el alma de una perrita cubierta de azul. Esteban Rivas, conmovido, tomó una foto desde lejos. Luego, publicó un breve mensaje en la emisora local. Cuando la justicia no llega por la ley, llega por el amor. Hoy Villa de San Pedro demuestra que no hace falta tener poder para hacer lo correcto, solo corazón. Las reacciones fueron inmediatas. Desde pueblos vecinos comenzaron a llegar mensajes de apoyo. Una asociación protectora de animales en Bogotá escribió ofreciendo medicamentos, pañales especiales para Meji y hasta una cuna veterinaria para su recuperación. Una escuela de Medellín les pidió permiso para que los niños enviaran cartas a Emilio y a Meji como parte de una actividad de valores. Y en medio de todo eso, Ignacio Arbeláez permanecía callado. Se decía que su padre le había prohibido hablar con la prensa, que estaban esperando que todo se calmara para enviarlo fuera del país. Pero lo cierto era que incluso dentro de los muros de su hacienda, la culpa no se callaba. Porque en Villa de San Pedro, los árboles hablan, y el bosque no olvida mientras el pueblo latía al ritmo de Meji. Emilio tenía un plan. Había decidido que si ella se salvaba, plantarían juntos un árbol, no un árbol cualquiera, uno grande, en el centro del bosque donde la encontró. Lo llamaría el árbol de Meji. Allí enterraría las hojas del cuaderno que estaba escribiendo, no porque quisiera olvidarlas, sino porque sabía que la tierra sabría qué hacer con ellas. En ese árbol los cachorros jugarían algún día, o al menos eso soñaba, pero la vida, como el bosque, es impredecible. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba las montañas, Meji abrió los ojos. Se los notaba más claros, menos nublados. Movió la cola una vez, luego otra. Emilio gritó de emoción llamando al doctor. Doña Leticia se santiguó. Tomás, al ver el movimiento, sonrió por primera vez desde que todo comenzó. El doctor revisó sus signos. Confirmó lo evidente. Meji estaba respondiendo lenta, dolorosamente, pero estaba ahí presente, consciente, peleando. El pueblo entero celebró esa pequeña victoria como si fuera el final feliz de una novela. Pero la historia, como sabemos, no había terminado, porque aún había heridas abiertas, no solo en el cuerpo de Meji, sino en el alma del pueblo. La mejoría de Meji fue recibida en Villa de San Pedro como una señal de algo más grande. Para algunos era fe, para otros justicia poética. Lo cierto es que en ese pequeño cuerpo herido comenzaba a latir de nuevo una esperanza que se creía perdida. Cada movimiento de su cola, cada parpadeo lento, era una victoria silenciosa contra la crueldad. Emilio, que no se había separado de ella ni un solo día, pasó esa mañana sentado a su lado con una expresión nueva en el rostro. No era sonrisa ni alivio completo, era una mezcla de asombro, orgullo y ternura. Acariciaba su oreja con suavidad, hablándole en voz baja como si no quisiera perturbar la magia que la mantenía viva. Sabía que no te ibas a rendir, Meji, porque tú no eres como los demás. Tú luchas como luchaba mi mamá cuando estaba enferma, pero tú estás ganando. Tomás, que escuchaba desde una esquina, sintió un nudo en la garganta. Se habla a no llorar. Ya había llorado demasiado en silencio. En lugar de eso, sacó su cuaderno y comenzó a dibujar a Meji, rodeada de árboles, como si ya estuviera en el bosque, libre con sus cachorros a salvo. Pero el cuerpo de Meji seguía débil. Comía poco, dormía mucho. Sus ojos, aunque más vivos, aún tenían ese velo del dolor. El doctor Ibáñez se mantenía cauto. Les explicó que lo más peligroso no era ya la toxina, sino el desgaste acumulado. Está resistiendo, sí, pero la recuperación no es segura, y el embarazo sigue siendo un riesgo. Aún así, el pueblo seguía apostando por ella. Dona Leticia tejió una manta nueva solo para Meji, con hilos de colores tierra. Dijo que la manta llevaba el olor del hogar. El padre Julián comenzó a incluirla en sus oraciones públicas durante la misa. Incluso, algunos niños de la escuela enviaron cartas dibujadas. Una decía: Meji, tú eres nuestra guerrera azul. La historia de Meji ya no era solo de Emilio, era de todos. Mientras tanto, Tomás comenzó a cambiar. Llegaba más temprano, se quedaba hasta más tarde, preguntaba cosas al doctor, aprendía, limpiaba, ayudaba en tareas que nadie le pedía. En uno de esos momentos, Emilio lo miró con curiosidad y le dijo por primera vez, con algo de confianza: ¿tú dibujas desde el...? Sí. Tomás, sorprendido, asintió. Sí, me gusta, pero nunca le mostré a nadie. ¿Podrías dibujar a Meji cuando estaba bien, para que ella se acuerde? Esa noche, Tomás hizo exactamente eso. Dibujó a Meji corriendo entre árboles con el pelaje limpio, los ojos brillantes
y 4 cachorros jugando a su alrededor. Le mostró el dibujo al día siguiente, y por primera vez, Emilio sonrió abiertamente. Así va a estar cuando se recupere. Y Meiji, como si hubiera escuchado, levantó la cabeza apenas unos centímetros. Fue el gesto más fuerte que había hecho en días. Emilio saltó de la silla y gritó de emoción. El doctor corrió, revisó los signos, sonrió. Sí, ella está peleando. Sin embargo, en la hacienda Los Arbeláez la situación era otra. Ignacio, cada vez más presionado por el aislamiento social, por los rumores, por la ausencia de amigos que antes lo rodeaban, empezó a mostrar señales de ansiedad. Su padre, furioso por lo que él consideraba un escándalo exagerado por un perro, decidió enviar a Ignacio a Bogotá bajo la excusa de que necesitaba aire nuevo. La partida se haría en secreto en la madrugada, pero alguien lo vio salir. Una vecina que trabajaba limpiando en la hacienda lo reconoció subiendo al coche con 2 maletas. Va a escapar, pensó, y lo comentó en el pueblo. Esteban Rivas no tardó en recoger la noticia. Fue a la radio y habló con la voz más firme que había usado hasta entonces. Hoy no solo están escapando del pueblo, están huyendo de la verdad. Ignacio Arbeláez fue parte de un acto de crueldad que dejó a una madre perruna al borde de la muerte y ahora pretende irse sin mirar atrás, sin disculparse, sin asumir nada. Pero lo que no sabe es que en Villa de San Pedro no olvidamos. Aquí la dignidad no se barre debajo de la alfombra. Las líneas telefónicas de la emisora colapsaron. Gente de otras ciudades llamó para apoyar. Incluso medios regionales empezaron a hablar del caso. Se compartieron fotos de Meiji, de Emilio, del mural improvisado frente a la clínica. Las redes sociales hicieron lo suyo, la historia se viralizó, pero Emilio no sabía nada de eso. Para él, lo único que importaba era que Meiji comiera, que se quedara un día más, que tuviera a sus bebés. La tarde siguiente, mientras el sol caía con suavidad, Meiji intentó incorporarse. Lo hizo lento, torpemente. Emilio se acercó y le ayudó con sus brazos flacos. Tomás puso una almohada detrás de su lomo. El doctor Ibáñez, emocionado, tomó una foto, y esa foto, la primera donde Meiji aparecía semierguida con la mirada al frente, se convertiría en símbolo de algo más grande que todos ellos juntos. Porque ese día por fin Meiji dio un paso pequeño, inseguro, pero un paso, y con él también caminaba un pueblo entero, hacia algo que aún no sabía nombrar. Meiji había dado un paso, uno solo, un movimiento lento, inseguro, con las patas temblorosas, pero que significaba mucho más que una simple acción física. Era la prueba viva de que algo dentro de ella, quizás la voluntad, quizás el amor, quizás ambas cosas, no se rendía. Emilio la miraba como si estuviera viendo a una reina. Tomás, a su lado, sostenía el dibujo del bosque con los cachorros, convencido ahora más que nunca de que ese dibujo podía hacerse real. El doctor Ibáñez sonreía con discreción, aunque en su mirada aún pesaba la cautela. Meiji había resistido más de lo esperado, pero no estaban fuera de peligro. Los días siguientes fueron lentos y llenos de pequeños logros. Meiji comía por sí sola, aunque en pequeñas cantidades. Caminaba 2 o 3 pasos y volvía a echarse, pero lo hacía con la cabeza en alto. Reconocía voces, movía la cola. Con más frecuencia, dormía más tranquila. Cada mañana Emilio llegaba con una nueva hoja del cuaderno. Una tenía el dibujo de Meiji con una capa de superheroína. Otra de Meiji en la playa con gafas de sol. Una más la mostraba rodeada de cachorros, todos con nombres escritos arriba: Luz, Nube, Valiente y Azul. Este último era el favorito de Emilio, porque aunque la pintaron de azul para hacerle daño, ahora el azul es su color de lucha, explicaba, con la seguridad de quien ha visto más de lo que debería a su edad. Tomás decoró una de las paredes vacías de la clínica con todos esos dibujos. Usó cinta adhesiva y los organizó como si fueran una exposición. Gente del pueblo comenzó a visitarlo solo para ver la galería de Meiji, como la llamaban. Algunos lloraban en silencio, otros llevaban dibujos de sus propios hijos para añadirlos. Una niña incluso escribió una carta. Querida Meiji, tú eres mi ejemplo. Cuando esté triste, voy a acordarme de ti. Doña Leticia tejió una segunda manta, esta vez más grande. La colocaron en el suelo, al lado de la camilla. Era ahí donde Meiji dormía ahora, con Emilio recostado junto a ella durante las tardes. A veces simplemente se quedaban en silencio, respirando al mismo ritmo. Mientras tanto, en la emisora de Esteban Rivas, el impacto de la historia crecía. Ya no solo hablaban de Meiji, sino de Emilio, del valor de un niño, del compromiso de un pueblo. Comenzaron a llegar entrevistas. Revistas de derechos animales llamaban a diario. Organizaciones de rescate querían conocer más. Pero Esteban era firme. No se trata de hacer espectáculo. Esta historia
No necesita luces, necesita respeto. Él, doctor Ibáñez, que nunca había sido amigo de las cámaras, accedió a grabar un pequeño video explicando el tratamiento de Meji, el daño de los químicos en animales y el efecto devastador de la pintura industrial. Lo hizo con calma, sin morbo, y al final, mirando a cámara, dijo: esto no fue un accidente, fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias. A la frase se volvió viral. Miles de personas comenzaron a compartir el video con el hashtag #MejienoE es un objeto. En paralelo, los Arbeláez mantenían silencio. Ignacio seguía fuera del pueblo. Tomás, cada vez más distanciado de su familia, se refugiaba por completo en la clínica. Nunca hablaba de su hermano, pero todos sabían que algo había cambiado dentro de él. Ya no era el niño callado que obedecía por miedo. Ahora era alguien que actuaba por convicción. Una tarde, mientras Emilio dormía con la cabeza sobre el lomo de Meji, Tomás se acercó al doctor. ¿Y si los cachorros nacen bien?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor. Entonces, ¿habremos presenciado un milagro? El doctor, porque ella no solo sobrevivió, dio vida. A los pocos días, Meji comenzó a mostrar signos claros de que el parto se acercaba. Sus movimientos eran más torpes, buscaba rincones, se lamía el vientre con más frecuencia. El doctor preparó una pequeña zona aislada con mantas limpias, luz tenue y el mínimo de estímulo posible. Emilio ayudó a elegir los peluches que pondrían a su lado. Tomás preparó un cartel que decía Bienvenidos Valientes. Una noche de lluvia, mientras el cielo rugía con fuerza sobre Villa de San Pedro, Meji empezó a gemir. Doña Leticia fue la primera en notarlo. Llamó al doctor, que ya estaba preparado. Emilio se puso de pie en un segundo. Tomás sostuvo la linterna sin temblar. El parto duró más de 3 horas. Fue lento, doloroso, intenso. El doctor, con manos firmes, asistía a Meji mientras explicaba cada paso en voz baja. Emilio miraba sin parpadear y uno a uno comenzaron a nacer. El primero fue Azul, luego vino Nube, después Valiente y por último Luz en 4, cachorros, vivos, pequeños, frágiles, pero con el aliento de quien llega al mundo después de una batalla. Meji los lamió a todos, uno por uno. Luego, cansada, apoyó la cabeza y cerró los ojos. No dormía, solo descansaba. Estaba viva. Ellos también. Emilio lloró. Por primera vez desde que todo había comenzado, dejó salir las lágrimas sin esconderse. Tomás le puso una mano en el hombro. No dijeron nada, no hacía falta. Esa noche, Villa de San Pedro no durmió. Las noticias corrieron. Meji había sido madre, y sus hijos eran el símbolo de algo más grande: la resistencia, la dignidad, la ternura que sobrevive incluso a la violencia. La mañana siguiente fue distinta a cualquier otra en Villa de San Pedro, aunque el cielo seguía gris por la lluvia de la noche anterior. En la clínica veterinaria, todo parecía más luminoso. En la vida había ganado. 4 cachorros respiraban. Junto al cuerpo agotado de Meji, y ella, aunque débil, no los perdía de vista ni un solo segundo. Emilio, con los ojos hinchados de no dormir, se acercó en puntitas de pie a la caja que habían preparado como nido. Se agachó lentamente, apoyó el mentón en el borde y los observó en silencio. Azul se movía inquieto buscando leche. Valiente parecía más fuerte que los otros. Nube dormía profundamente y Luz, la más pequeña, temblaba apenas con cada respiración. Don Tomás estaba a su lado. Sostenía su cuaderno de dibujos contra el pecho como si fuera un tesoro. Quería retratar esa escena, pero no sabía por dónde empezar. No había lápiz que pudiera captar lo que sentía en ese momento. ¿Están bien?, preguntó Emilio sin levantar la mirada. ¿Están vivos? ¿Están vivos?, respondió el doctor Ibáñez, desde el fondo de la sala. Y eso ya es más de lo que esperábamos. Meji, con un hilo de energía que parecía imposible, movió la cola cuando Emilio acarició su cabeza. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por agotamiento. Era el cansancio de quien ha cargado con más de lo que debería. Doña Leticia trajo un té caliente para el doctor y una taza de chocolate para los niños. Se sentaron en silencio a beber, mientras observaban a los nuevos habitantes del pueblo, porque eso eran ahora parte del alma de Villa de San Pedro. Afuera, la gente comenzó a llegar poco a poco. Primero vecinos curiosos, luego amigos, conocidos, y finalmente desconocidos que habían escuchado la historia por la radio o en redes sociales. No entraban, solo se paraban frente a la clínica en silencio, como si visitaran a una madre recién parida. Algunos dejaban flores, otros traían bolsas con alimento. Una mujer dejó una carta escrita a mano a Meji, por recordarnos lo que es la ternura en tiempos de rabia. Esteban Rivas no tardó en hacer una nueva emisión,
esta vez sin guión, sin escaletas, solo con el corazón en la garganta. Cachorros nacieron esta madrugada en Villa de San Pedro, y con ellos nacieron también nuevas formas de ver el mundo. Meiji no es solo una perra, es una sobreviviente madre, guaís, sobre todo, la voz de aquellos que no pueden hablar, pero sienten como cualquiera de nosotros. Hoy celebramos la vida, pero no olvidamos el dolor, porque la alegría no borra la herida, solo la ilumina. Las reacciones no se hicieron esperar. Gente de todo el país comenzó a enviar donaciones para la clínica. Veterinarios de otras regiones ofrecieron apoyo voluntario. Un grupo de estudiantes de Derecho Animal propuso organizar un evento en honor a Meiji y su historia. Pero no todo era celebración. La atención también crecía. Con Ignacio Arbeláez fuera del pueblo y su familia bajo presión pública, surgían rumores de represalias. Algunos temían que la clínica fuera cerrada por irregularidades. Otros hablaban de demandas por difamación. Pero el doctor Ibáñez fue claro. Si vienen por nosotros, vendrán por todos. Porque este pueblo ya eligió de qué lado estar. Mientras tanto, en la clínica, los días pasaban con una rutina nueva. Emilio se había autoasignado la tarea de hablarle a los cachorros cada mañana. Les contaba historias. Les cantaba canciones inventadas. Les hablaba de árboles mágicos y montañas que respiraban. Cuando crezcan, les decía, van a correr por el bosque conmigo y van a conocer el árbol de Meiji. Ese árbol va a ser suyo. Nadie más lo podrá tocar. Tomás ayudaba con las tareas médicas básicas. Medía temperaturas, cambiaba vendas, pesaba los cachorros con una balanza vieja y en las noches dibujaba. En uno de sus bocetos más recientes aparecía Meiji como una loba protectora con los 4 cachorros dormidos a su lado y una corona de ramas en la cabeza. Parece una reina, le dijo Emilio cuando lo vio. Lo es, respondió. Tomás-san es la reina de este bosque. Una tarde, mientras los niños jugaban en la entrada de la clínica, llegó un paquete desde Medellín. Dentro había ropa para los cachorros, un lote de medicamentos y una nota firmada por una veterinaria llamada doctora Juliana Rojas-san. La nota decía, Meiji me recordó por qué decidí hacer esta carrera. Gracias por no rendirse. El doctor Ibáñez se quedó un largo rato con esa carta en las manos. Luego la colgó junto a la galería de Meiji, al lado de los dibujos de Emilio. Pero no todo podía ser luz. Una noche, Meiji comenzó a tener dificultades. Su cuerpo, ya demasiado exigido, mostraba signos de recaída. El doctor decidió colocarle oxígeno. Emilio no se despegó de ella. Se sentó a su lado y le tomó la pata con una firmeza que no parecía venir de un niño. No, tienes que ser fuerte todo el tiempo, ¿sabes? Le susurró, si te duele, está bien. Yo voy a cuidar de ellos, te lo prometo. Tomás, al escucharlo, se levantó de su silla y salió al patio. No quería llorar frente a nadie, pero lo hizo. Lloró por Meiji, por Emilio, por él mismo, por todo lo que no había hecho antes y todo lo que intentaba hacer ahora. Al día siguiente, Meiji seguía viva, pero el doctor fue claro. Su estado era delicado. No sabían si su cuerpo resistiría más. Las toxinas habían dejado secuelas internas que apenas ahora comenzaban a manifestarse. Emilio entendió, no con palabras, con el corazón. Se acercó a la caja donde dormían los cachorros. Los acarició uno a uno. Luego se sentó junto a Meiji y comenzó a dibujar. Dibujó un árbol grande con raíces profundas. En el centro escribió, con letras torcidas pero firmes, el árbol de Meiji, aquí vive para siempre. Y mientras lo hacía, la clínica entera quedó en silencio, porque todos sabían que el tiempo era un regalo, y ese regalo se estaba agotando. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de ternura y temor. Meiji seguía viva, pero era una línea fina entre la resistencia y el agotamiento absoluto. Dormía la mayor parte del día. Apenas se levantaba, y cuando lo hacía, sus patas parecían no poder sostenerla más que unos segundos. Aún así, sus ojos no perdían la claridad. Miraba a Emilio con esa serenidad que solo tienen los animales cuando saben que están rodeados de amor. Los cachorros crecían rápido. Azul era el más activo. Corría de un lado a otro, mordía las mantas, ladraba en voz baja como si estuviera probando su poder. Valiente, era tranquilo, pero protector. Siempre estaba cerca de Luz, la más frágil, como si supiera que necesitaba más cuidado. Nube tenía una manchita blanca en el pecho que lo hacía parecer un osito de peluche. Emilio pasaba horas jugando con ellos. Les enseñaba palabras, les inventaba nombres alternativos, les contaba secretos que, según él, solo los perros podían guardar. Pero cada tanto su mirada se desviaba hacia Meiji,
como buscando confirmar que aún seguía allí, que su respiración seguía siendo real. Una tarde, mientras Emilio le enseñaba a los cachorros a trepar una pequeña rampa improvisada con caja, Meiji intentó incorporarse, dio un paso, luego otro, pero su cuerpo cedió. Cayó con suavidad, sin fuerza para resistir. No lloró, no gimió, solo quedó tendida sobre el suelo, jadeando con dificultad. El doctor Ibáñez llegó en segundos. Revisó sus signos vitales, colocó oxígeno, acarició su cabeza con cuidado. Luego miró a Emilio. Está cansada, hijo, muy cansada. Emilio se acercó despacio, se arrodilló a su lado, le acarició la oreja, le habló al oído. Yo sé que estás cansada, Meiji. Puedes descansar. No te preocupes por mí ni por ellos. Están bien, te lo prometo. Solo quédate un ratito más, ¿sí? Pero Meiji no respondió. Esa noche fue larga. Tomás se quedó despierto junto a Emilio. Doña Leticia preparó una sopita que nadie tocó. El padre Julián llegó en silencio, como si ya supiera lo que estaba por pasar. No trajo Biblia, ni palabras. Solo se sentó con ellos y acompañó con el corazón. En la madrugada el viento comenzó a soplar más fuerte. Las ramas del viejo árbol, frente a la clínica, golpeaban las ventanas con un ritmo lento, como un tambor de despedida. Dentro el silencio era absoluto. Los cachorros dormían todos acurrucados en una misma esquina. Emilio no decía nada. Estaba acostado al lado de Meiji con la cabeza sobre su pecho, escuchando su respiración entrecortada, y entonces ocurrió. Meiji abrió los ojos por última vez, miró. Emilio lo miró de verdad, como si quisiera grabar ese rostro para siempre. Luego giró levemente la cabeza hacia los cachorros. Sus ojos se humedecieron, no por dolor, sino por amor, y después simplemente dejó de respirar. No hubo un sonido fuerte, no hubo grito, no hubo desesperación, solo una pausa, una de esas pausas que lo cambian todo. Emilio no se movió, permaneció allí abrazado a su cuerpo ya inmóvil. Tomás lloraba en silencio con las manos en el rostro. El doctor cerró los ojos y bajó la cabeza. Doña Leticia fue quien rompió el silencio diciendo, en voz baja, se fue en paz, sabiendo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. El amanecer fue gris. La noticia corrió por el pueblo. La gente llegó con flores, velas, cartas. Frente a la clínica, improvisaron un altar con una foto de Meiji, una que Emilio había dibujado días antes, rodeada de palabras que decían, gracias, valiente, nunca te olvidaremos. Los niños de la escuela llevaron una pancarta que decía, Meiji, madre de todos. Esteban Rivas hizo una emisión especial, no con su habitual tono periodístico, sino con una voz quebrada por la emoción. Meiji no murió. Se transformó en fuerza, en ejemplo, en memoria. Nos enseñó que el amor no necesita palabras y que una comunidad puede renacer a través de un solo acto de compasión. Hoy no lloramos su partida, honramos su vida, porque Meiji vivirá donde vivan sus cachorros, donde viva Emilio, donde viva cada uno de los que aprendió a mirar diferente gracias a ella. Ese mismo día, Emilio pidió algo. Quería enterrarla en el camino de las mariposas, justo donde la encontró. Ahí empezó todo, dijo, y ahí quiero que esté su árbol. El doctor accedió. Tomás y varios vecinos cavaron el hueco. Bajo un roble joven, Emilio colocó dentro una de sus mantas, una carta escrita a mano y un dibujo a Meiji, con alas volando sobre el bosque cuidando desde arriba. La tumba fue cubierta con flores silvestres. No había cruces, solo una piedra con una frase que Emilio escribió con ayuda de su abuela. ¿Aquí descansa Meiji? Ella no habló, pero nos dijo todo. Después de la ceremonia, Emilio plantó un árbol pequeño justo al lado. Era un guayacán. Dijo que sería fuerte, que crecería hasta tocar el cielo, y que sus cachorros jugarían. Bajo su sombra, el árbol de Meiji había nacido. Los cachorros fueron llevados de regreso a la clínica. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tristes. Había dolor, sí, pero también paz. Emilio seguía visitándolos todos los días. Tomás seguía dibujando, y en el pueblo, algo había cambiado para siempre. Meiji se había ido, pero lo que dejó no podía morir. Los días posteriores a la partida de Meiji se sintieron distintos, no tristes, pero sí más lentos, como si el pueblo entero respirara con más cuidado, con más respeto. Villa de San Pedro, que alguna vez había sido solo una aldea tranquila, entre montañas, ahora era un símbolo, un reflejo de cómo el amor, cuando se entrega sin condiciones, puede trascender incluso la muerte. El árbol de Meiji se convirtió rápidamente en un lugar sagrado para muchos. Cada mañana alguien dejaba flores silvestres en su base. Emilio pasaba por allí antes de ir a la clínica.
A veces se sentaba y le hablaba como si Meiji aún pudiera oírlo. Hoy, Azul mordió mi zapato otra vez. No sabes cómo corre. Creo que va a ser más rápido que tú. Los 4 cachorros seguían creciendo. Con cada semana sus patas se hacían más largas, sus cuerpos más fuertes y sus personalidades más marcadas. Azul era el líder indiscutible, curioso, impaciente, lleno de energía. Valiente seguía siendo protector, el primero en interponerse cuando algo nuevo aparecía. Nubie era juguetón, tierno, siempre buscando compañía. Y Luz, aunque seguía siendo la más pequeña, era también la más observadora. Miraba todo con ojos profundos, como si llevara dentro algo de la sabiduría de su madre. Tomás pasaba las tardes construyendo juguetes de madera para ellos, rampas, laberintos, pequeños obstáculos. Emilio ayudaba a pintar, a veces el mismo azul de la pintura que una vez marcó a Meiji, pero esta vez lo usaban con orgullo. Reclamaban ese color. Le daban un nuevo significado. Este azul ya no es tristeza, decía Emilio. Es recuerdo y es familia. Una mañana el doctor Ibáñez convocó a una reunión en la clínica. Llegaron vecinos, voluntarios y hasta periodistas. Había algo importante que anunciar. Hemos decidido fundar oficialmente un refugio animal, dijo. Se llamará La Luz de Meiji. Aquí no solo cuidaremos a los animales, también educaremos a los niños, daremos charlas, ofreceremos tratamientos gratuitos. Todo lo que Meiji nos enseñó. Queremos devolverlo. Hubo aplausos, lágrimas, compromisos. Doña Leticia donó un pedazo de terreno detrás de su casa para ampliar el refugio. La escuela local propuso que todos los alumnos hicieran una visita mensual como parte del programa de valores. Esteban Rivas, emocionado, prometió dar voz permanente a las historias que nacieran allí. Y así, sin que nadie lo planeara, la historia de una perra pintada se convirtió en movimiento, pero no todo era luz. Un día, Ignacio Arbeláez volvió al pueblo. Nadie lo esperaba. Su regreso no fue anunciado ni celebrado. Lo hizo en silencio, con la cabeza baja, sin el aire de superioridad de antes. Entró a la clínica en la tarde cuando solo Emilio y Tomás estaban allí. Tomás lo vio primero, se tensó, no supo si gritar, si abrazarlo, si pedirle que se fuera, pero fue Emilio quien dio el primer paso. ¿Por qué volviste?, preguntó directo, sin odio, pero sin miedo. Ignacio tragó saliva. Miró a los cachorros, luego a su hermano, luego a Emilio. No sé, respondió. Quizás porque no puedo vivir como si nada hubiera pasado. Hubo un largo silencio. Tomás lo miró con una mezcla de confusión y compasión. No es suficiente con volver, dijo. Tienes que hacer algo, decidir en qué lado estás ahora. Ignacio pidió quedarse, ayudar, comenzar desde cero. Al principio nadie confió. Algunos vecinos se molestaron, otros se mostraron indiferentes, pero Emilio, con la sabiduría inexplicable de los niños que han visto el dolor de cerca, fue claro. Meiji perdonó más de lo que nosotros sabemos, pero también sufrió más de lo que podemos imaginar. Si vas a estar aquí, no es para limpiar tu nombre, es para limpiar lo que hiciste. Y así, Ignacio comenzó a ir cada día. Limpiaba los espacios, alimentaba a los cachorros, escuchaba, a veces lloraba, otras solo miraba al árbol de Meiji. Pasaron los meses. Los cachorros crecieron sanos y fuertes. Azul fue adoptado por una familia de pastores en las montañas. Nube se quedó con un profesor del colegio local. Valiente fue entregado a una mujer mayor que había perdido a su esposo, y encontró en él una nueva razón para sonreír. A Luz en Luz se quedó con Emilio. Nadie se lo propuso, nadie lo decidió, solo ocurrió. Luz dormía a su lado, lo seguía a todas partes, lo esperaba a la salida de la escuela. Era su compañera, su reflejo, su memoria viva. Una tarde, Emilio y Tomás la llevaron a conocer el árbol de Meiji. Luz corrió alrededor del tronco, escarbó un poco, se echó junto a la piedra con la inscripción. Ella sabe dónde está su mamá, dijo Emilio, y eso es todo lo que necesita. Ese mismo día, Tomás entregó a Emilio el último dibujo que había hecho. Meiji, sentada en lo alto de una colina, mirando al pueblo con una sonrisa serena. Detrás de ella el árbol, a sus pies los 4 cachorros. En el cielo mariposas azules. Emilio lo miró por largos segundos. Luego lo colgó en su cuarto, justo encima de su cama, para que nunca se me olvide que el amor cambia las cosas, aunque duela. El tiempo pasó, y con él llegaron cambios que antes parecían imposibles en Villa de San Pedro. No eran cambios rápidos, ni grandiosos, pero eran reales, sutiles, como el crecimiento de una raíz bajo la tierra, como la manera en que el sol entra lentamente por una ventana en la madrugada. Y en el centro de todos esos cambios
seguía estando Meiji. El árbol que Emilio había plantado al pie de su tumba ya mostraba sus primeras hojas, verdes, tiernas, con bordes finos como papel. Cada vez que alguien pasaba por el camino de las mariposas, se detenía un momento. Algunos lo tocaban, otros cerraban los ojos y murmuraban algo al viento. Una mujer llevaba siempre una piedra lisa y la dejaba al pie del árbol. Una por cada buena acción que hago. Gracias a ella, decía. La escuela local decidió incorporar una nueva clase mensual sobre el respeto hacia los animales. Emilio fue invitado como alumno especial para contar la historia desde su punto de vista. Nervioso al principio, se paró frente a la clase con Luz a su lado y dijo: Meiji era una mamá, pero también era mi amiga. No hablaba como nosotros, pero decía todo con los ojos. Ella me enseñó que nadie es solo un perro. Todos somos alguien para alguien. Las palabras de Emilio se replicaron en otras escuelas. Un maestro las anotó en un cartel y lo colgó en la biblioteca. Todos somos alguien para alguien. Se convirtió en el nuevo lema del colegio. Mientras tanto, el refugio La Luz de Meiji crecía. Lo que comenzó como un espacio improvisado en una clínica ahora era un terreno amplio, con cercas de madera, pequeñas casas para los animales, un consultorio nuevo y un salón donde se daban talleres sobre adopción, salud animal y empatía. Había voluntarios fijos, visitas escolares y hasta un mural pintado por Tomás, con ayuda de varios niños del pueblo. En el centro del mural, Meiji, con sus ojos serenos, sus orejas alertas y su cuerpo rodeado de luz azul. Tomás, que antes era apenas una sombra detrás de su hermano, había encontrado su lugar. Se había convertido en artista, sí, pero también en un joven comprometido. Daba clases de dibujo a niños, organizaba jornadas de limpieza en el refugio y acompañaba a Emilio en sus caminatas diarias con Luz en una tarde. Mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Tomás le preguntó: ¿Tú crees que Meiji sabía que iba a cambiar tantas cosas? Emilio pensó un momento acariciando la cabeza de Luz. Creo que no pensaba en eso. Solo quería vivir, proteger a sus bebés. Y eso fue suficiente. Y lo fue porque gracias a Meiji, el pueblo comenzó a mirar distinto. Ya no se veían perros callejeros con indiferencia. Ahora alguien siempre se acercaba, preguntaba, daba agua, o al menos respeto. Los niños ya no jugaban a tirar piedras a los animales como antes se veía. Ahora los dibujaban, les ponían nombres, les hacían camas con cartón. Incluso Ignacio, que había sido el causante del sufrimiento de Meiji, seguía trabajando en el refugio. No buscaba perdón ni reconocimiento. Sabía que algunas heridas no se cierran con palabras, pero también sabía que el silencio no borra la culpa. Por eso, iba cada día. Cuidaba a los animales más heridos, los que llegaban golpeados, sucios, desconfiados, y en cada uno veía un pedazo de Meiji. Un día, mientras curaba a una perra anciana con sarna, Esteban Rivas pasó por el refugio y se le acercó. Nunca lo dije en voz alta, pero respeto lo que estás haciendo, le dijo. No sé si creas en segundas oportunidades, pero creo que ella sí creyó. Ignacio solo asintió. No respondió. No, pero en ese episodio, Esteban cerró con una frase que se quedó en la memoria colectiva. A veces, para cambiar el mundo, basta que un niño escuche un gemido en el bosque y no siga caminando. Ese audio fue compartido en toda Colombia y más. Allá en una asociación de Chile, pidió permiso para traducirlo al portugués. Una emisora de México lo repitió en su programación nocturna. Una fundación de España envió libros para los niños del pueblo y todo por una perra que fue pintada de azul, abandonada y que murió amada. Emilio, que no entendía del todo la magnitud de lo que había causado, seguía siendo él. Chogoba. Con Luz, cuidaba las plantas del refugio, ayudaba a los cachorros nuevos. Su mundo era pequeño, pero completo. Y en ese mundo Meiji siempre estaba en su cuarto, junto al dibujo que Tomás le había regalado. Emilio colocó una hoja más. Había escrito en su cuaderno: cuando yo crezca, quiero ser veterinario como el doctor Ibáñez, para que ningún animal tenga que morirse solo. En esa hoja, la clavó en la pared con una tachuela. Era su promesa, su forma de seguir adelante, porque en Villa de San Pedro ya nadie era el mismo. Y todo eso por una historia que comenzó con un gemido débil entre los árboles. Un niño con un corazón inmenso y una perra que, sin saberlo, enseñó a todo un pueblo cómo se ama de verdad. El sol salía lento sobre Villa de San Pedro esa mañana. No había prisa en el aire. Era como si la naturaleza, igual que el pueblo, aprendiera a moverse con más calma desde que Meiji dejó este mundo. Las cosas importantes, pensaba Emilio mientras caminaba rumbo al refugio, no necesitaban correr. Requerían tiempo, como el carico,
como los árboles. Luz lo seguía a cada paso, con la lengua afuera y las orejas alerta. Ya no era la cachorra, frágil, que necesitaba cobijas extras para dormir. Ahora era fuerte, ágil y protectora, igual que su madre. Cuando otros perros nuevos llegaban al refugio, ella era la primera en acercarse, olfatear y hacer que se sintieran seguros. Tenía esa manera silenciosa de recibir, de consolar, que parecía herencia directa de Meiji. Emilio llegó al portón de madera y lo empujó con cuidado. Ya sabía que algunos cachorros se escapaban si lo hacía muy rápido. Dentro, el refugio se llenaba con los sonidos de cada mañana. Ladridos, aullidos, pasos, voces y voluntarios. Pero ese día había algo distinto. Sobre una mesa había una caja con sobres de colores, cartas, muchas, todas dirigidas a él. Tomás, que ya llevaba una hora organizando material con los niños, se acercó con una sonrisa en el rostro. Llegaron ayer, son de otras escuelas, de otras ciudades, incluso una. Desde Argentina. Emilio abrió la primera. Era de un niño llamado Joaquín de Buenos Aires. Hola, Emilio. Mi maestra nos contó tu historia con Meiji. Quiero que sepas que nunca voy a patear un perro en la calle, aunque mis amigos lo hagan. Tú me hiciste pensar. Abrió otra. Querido Emilio, cuando sea grande, quiero ayudar a los animales como tú. Mi mamá dice que eres un héroe, pero yo creo que eres una persona buena. Gracias por ser como eres. Emilio no respondió. Se quedó en silencio, sosteniendo las cartas como si fueran frágiles. Tomás se acercó y le puso la mano en el hombro. Meiji está más viva que nunca, le dijo. Ese día fue distinto no porque pasara algo trágico o maravilloso. Fue distinto porque Emilio por primera vez comprendió que lo que habían vivido no era solo una historia suya. Era muchos. Meiji, sin saberlo, había plantado semillas que ahora florecían en otros corazones, en lugares que él no conocía, en idiomas que aún no entendía. A la hora del almuerzo, el doctor Ibáñez los reunió en el patio del refugio. Había un grupo de estudiantes universitarios que querían hacer una pasantía de verano allí. Querían aprender, ayudar, documentar la experiencia para replicarla en otros pueblos. Ustedes dos, dijo el doctor, señalando a Emilio y Tomás. Querer, se convirtieron en el corazón de todo esto. ¿Están listos para enseñar? Tomás se rió nervioso. Emilio simplemente asintió. Y así comenzaron nuevas semanas, llenas de visitas, talleres, charlas. Emilio se convirtió en un referente para los más pequeños. No hablaba mucho, pero lo escuchaban con atención. Decía cosas simples, pero profundas. No hay que tener miedo de llorar por un perro. Si te duele es porque tu corazón funciona bien. O cuando veas un animal solo no digas, no es mi problema, porque sí lo es. Las personas empezaron a pedirle dibujos, consejos, incluso entrevistas. Pero Emilio no buscaba fama. Su prioridad seguía siendo Luz, el refugio, los nuevos cachorros y el árbol de Meiji. Aquel árbol, por cierto, ya tenía hojas más fuertes. Un grupo de vecinos hizo un pequeño cerco alrededor para protegerlo. Los niños iban los domingos a sentarse bajo su sombra. Algunas madres llevaban a sus hijos a contarles la historia de Meiji, como si fuera parte del folclore local, como si ella hubiera nacido del mismo suelo que ahora la cubría. Un día, mientras Emilio y Tomás regaban las plantas alrededor del árbol, Ignacio se acercó. Tenía la expresión serena, el paso firme. Ya no era el mismo joven arrogante de antes. Se agachó junto a ellos y dejó una piedra sobre la tumba. No vine a pedir perdón, dijo, solo a agradecerles que no hayan apagado lo que yo quise. ¿Destruirán? Emilio no respondió de inmediato. Miró la piedra. Era blanca, lisa, con una palabra escrita en marcador: memoria. La memoria no es para castigar, dijo finalmente. Es para que no volvamos a hacer lo mismo. Y esa fue la única conversación que tuvieron ese día. Suficiente. Semanas después, la alcaldía organizó una ceremonia para declarar el árbol de Meiji como monumento natural del pueblo. Se colocó una placa pequeña de madera con una frase elegida por Emilio. Aquí empezó la vida de muchos, aunque una se haya ido. La noticia se publicó en varios medios nacionales. Algunas personas llegaron desde otras partes del país solo para ver el árbol, tocar la tierra, dejar flores, sentarse en silencio. Se convirtió en lugar de descanso, de reflexión, no solo por Meiji, sino por todo lo que representaba. De esos días, Emilio llevó una libreta nueva. Había terminado la anterior. En la primera hoja escribió: Meiji no era solo una perra, era el principio de algo, y cuando las cosas buenas comienzan, no se detienen. Y no se detuvieron.
el refugio seguía creciendo. Los niños del pueblo aprendían a amar con responsabilidad. Tomás preparaba una exposición de arte basada en historias reales del refugio. Ignacio empezaba a estudiar para ser técnico veterinario, y Emilio, sin darse cuenta, se había convertido en símbolo, no por querer serlo, sino porque simplemente fue quien tuvo el valor de detenerse, de escuchar un gemido, de decir, yo me quedo, y quedarse lo cambió todo. No hacía falta vivir en Villa de San Pedro para conocer la historia de Meji. Bastaba con tener acceso a una radio, a una red social o simplemente a una conversación en una cafetería cualquiera de Colombia. Lo que había empezado como un acto cruel y anónimo se había transformado en un movimiento de conciencia. Y Meji, sin estar viva, seguía caminando por pueblos, ciudades y hasta países donde nadie la había visto, pero todos la sentían. En Bogotá, una niña de 8 años escribió un cuento llamado La Reina Azul del Bosque. Lo leyó en su clase y conmovió tanto a su profesora que lo mandó a un concurso escolar de literatura infantil. El cuento al final la niña escribió, Meji no es mía, pero la quiero como si fuera, porque los héroes no siempre usan capa. A veces tienen 4 patas y ojos tristes. En Medellín, un grupo de jóvenes activistas organizó una jornada de adopción con carteles que decían, hazlo por Meji. En cada rincón del parque donde se hizo el evento, había fotos de perros callejeros con frases inspiradas en la historia de Villa de San Pedro. Uno de ellos, un mestizo blanco con manchas marrones, fue bautizado como Pequeño Emilio. Adoptado en menos de 1 hora. Incluso en regiones donde los animales eran apenas vistos como herramientas de trabajo, la historia comenzó a sembrar preguntas. En un corregimiento agrícola cerca de Bucaramanga, un hombre de 63 años, propietario de mulas y perros de carga, decidió por primera vez llevar a su perra preñada al veterinario. Cuando le preguntaron por qué, respondió, porque hay un niño que lloró por una perra pintada y yo no quiero ser el tipo de hombre que hace llorar a un niño así. El eco de Meji no tenía fronteras. En redes sociales, el hashtag #MiriamAgay se volvió símbolo de resistencia y ternura al mismo tiempo. Las personas lo usaban para denunciar casos de maltrato animal, pero también para compartir adopciones, rescates y pequeños actos de bondad. Una chica de Quito subió una foto con su nuevo gato callejero y escribió, lo encontré solo y sucio, pero recordé a Meji. Ahora duerme en mi cama. Emilio, por su parte, no entendía completamente la magnitud de lo que había provocado. Sabía que recibía muchas cartas, que a veces lo entrevistaban por teléfono, que venían personas de lejos a visitar el árbol de Meji, pero para él todo seguía siendo sencillo. Se levantaba, iba al refugio, cuidaba a los animales, caminaba con luz, ayudaba a Tomás a pintar, escuchaba al doctor Ibáñez hablar de medicina y lo anotaba todo, como si fuera magia. Un día Esteban Rivas le propuso viajar a Bogotá para contar la historia en un evento nacional de protección animal. Quieren que hagas, le dijo, que cuentes lo que pasó, lo que hiciste, lo que sientes. Emilio se quedó en silencio. No respondió de inmediato. Yo no sé hablar con micrófono. Tío Alra, no necesitas hablar como un adulto, respondió Esteban. Solo habla como tú. Después de hablar con su abuela, Emilio aceptó. Empacó una mochila pequeña. Llevó su cuaderno de dibujos, una manta que había pertenecido a Meji y, por supuesto, a Luzan. El viaje fue largo, la ciudad enorme, pero en ningún momento pareció asustado. Estaba concentrado, tranquilo, como si supiera que estaba cumpliendo algo que no era solo suyo. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Había activistas, estudiantes, periodistas, familias enteras con sus mascotas. Emilio subió al escenario con Luz caminando a su lado. El público enmudeció. No tenía discurso escrito, solo su cuaderno. Lo abrió en una página marcada y comenzó a leer. Un día escuché un gemido en el bosque. No sabía qué era, pero me acerqué y vi a una perrita pintada de azul. Estaba sucia, embarazada, triste. No podía dejarla ahí. Así empezó todo. Le temblaba un poco la voz, pero no se detuvo, siguió leyendo. Contó cómo la llevó al veterinario, cómo la acompañó, cómo murieron sus cachorros, cómo sobrevivió, cómo los tuvo después, cómo la enterró en el bosque, cómo plantó el árbol, cómo Luz llegó a su vida, cómo Meji no se había ido. Ella está aquí, dijo levantando la vista. Cada vez que alguien ayuda a un perro, Meji está, porque ella no murió. Ella se convirtió en muchas cosas, en árboles, en manos que acarician, en niños que preguntan, y yo solo fui quien la escuchó. Hubo silencio. Luego, un aplauso, uno largo, sincero, que llenó la sala como si la estuvieran abrazando. No a Emilio, a Meji,
a su historia, a todo lo que significaba. Después del evento, muchas personas se acercaron, le dieron cartas, dibujos, le tomaron fotos. Emilio se dejó hacer, pero en cuanto pudo, se sentó en un rincón con luz y abrió uno de los sobres. Era una hoja doblada en 4. Decía: gracias por enseñarnos que un corazón pequeño puede salvar una vida enorme. Esa noche, de regreso a Villa de San Pedro, Emilio le susurró a Luz: a mamá estaría orgullosa, ¿cierto? Luz lamió su mano y eso bastó. En el pueblo lo recibieron como a un héroe. Pero él, sin palabras, caminó directamente al árbol de Meiji. Se sentó al pie, sacó una piedra del bolsillo y la colocó junto a las otras. En ella había escrito con marcador: ya saben quién eres. Y con eso, se cerró un círculo. Pero la historia seguía, porque en cada pueblo que escuchaba el relato, en cada niño que preguntaba por qué alguien haría daño a un animal, en cada adulto que decidía actuar diferente, en cada refugio que nacía, había una semilla de Meiji, una semilla azul, firme, viva. El cielo sobre Villa de San Pedro estaba despejado esa tarde. Era uno de esos días en los que el sol no quema, sino abrasa, en que el aire parece más limpio, más lento, como si la naturaleza supiera que algo importante había terminado, pero que lo que comenzó en su lugar era más grande. Emilio caminaba por el camino de las mariposas con paso tranquilo. A su lado, Luz movía la cola con ritmo constante, como si sintiera que ese paseo no era como los demás. Iban solos, sin apuro, como si el bosque los esperara. Al llegar al claro, donde estaba plantado el árbol de Meiji, Emilio se detuvo. El árbol ya no era apenas un brote, su tronco era más grueso, las ramas más largas y las hojas ya proyectaban una sombra firme sobre la tierra. Bajo esa sombra, decenas de piedras rodeaban la tumba. Algunas eran lisas, otras talladas con nombres, palabras, fecha. Todas eran testigos del paso del tiempo y del impacto que Meiji había dejado. Emilio se sentó junto al tronco. Sacó de su mochila un cuaderno nuevo con la portada decorada con dibujos de mariposas azules. Era su tercer cuaderno desde que todo había comenzado. Lo abrió en la primera página y escribió: hoy volví al lugar donde te encontré, pero ya no estoy solo. Ahora somos muchos y tú estás en todos. Se quedó en silencio unos minutos, mirando las ramas moverse con el viento. Luz se echó a su lado, apoyando la cabeza sobre sus piernas. El mundo parecía en paz. Por un momento, Emilio cerró los ojos y pudo imaginar a Meiji allí, sentada entre los árboles, mirando a sus cachorros, a su pueblo, a su niño. Porque la historia de Meiji ya no era una historia de tristeza, era una historia de transformación, de coraje, de renacimiento. La perrita pintada de azul no fue solo una víctima, fue semilla, fue símbolo, fue maestra. A través de su dolor, enseñó a un pueblo a sentir. A través de su lucha, un niño aprendió a cuidar. Y a través de su partida, una comunidad entera se volvió más humana. Las señales de ese cambio estaban en todas partes. La plaza del pueblo tenía ahora un bebedero para animales callejeros. Fue iniciativa de los niños. Uno de ellos pintó en el muro: aquí toma agua quien no puede pedirla. La escuela implementó el Día de la Empatía, donde los alumnos llevaban historias de animales reales que habían ayudado o rescatado. Emilio siempre participaba. Una vez leyó un cuento sobre un perro ciego que guiaba a un niño con miedo. Dijo: a veces quien parece más frágil es quien más nos guía. Tomás, por su parte, organizó una exposición en la biblioteca municipal. Se llamaba Colores que sanan. Cada cuadro mostraba una escena inspirada en Meiji, pero reinterpretada por otros artistas, niños y adultos. Una imagen la mostraba con un manto hecho de palabras, otra como constelación en el cielo. Todos los visitantes salían distintos, más suaves, más despiertos. Incluso Ignacio, que seguía trabajando en silencio en el refugio, había iniciado una campaña educativa en otros pueblos. Iba a zonas rurales y hablaba sin esconderse del error que había cometido. No buscaba disculpas, solo intentaba prevenir. Decía: mi vergüenza no me pertenece solo a mí. Es un puente que puede evitar otros dolores. Pero lo que más hablaba de Meiji no eran los homenajes, ni los libros, ni los eventos. Era el cambio en las personas. En cómo una mujer mayo ere, que nunca tuvo mascotas, adoptó a un gato callejero solo porque ya no podía mirar para otro lado. En cómo un grupo de adolescentes canceló una pelea de gallos organizada por tradición familiar, diciendo que la tradición que mata no es cultura, es miedo. Como una niña con autismo encontró en Luz una compañera de juegos, después de meses sin decir una palabra. Eso era Meiji, no una figura para idealizar, sino una presencia que inspiraba,
que conmovía, que empujaba. Esa tarde, Emilio volvió al refugio con el cuaderno en la mano. Encontró al doctor Ibáñez revisando a un cachorro nuevo, herido en una pata. Se acercó y ayudó sin que nadie se lo pidiera. Luego fue a lavar los platos, a recoger mantas, a cambiar el agua. Lo hacía sin esfuerzo, como quien respira. Tomás lo observaba desde la distancia. Se dio cuenta de cuánto había crecido, no en estatura, sino en alma. Emilio ya no era solo un niño que rescató a una perra. Era el guardián de una historia, de una verdad que muchos adultos habían olvidado. Al anochecer, sentados los tres, en el porche del refugio, con luz dormida a los pies de Emilio, el doctor dijo en voz baja: ¿creen que la gente va a seguir recordando? Tomás respondió primero: no todos, pero los que importan, sí. Emilio miró al cielo, donde algunas estrellas ya asomaban. Mientras yo recuerde, ella sigue viva, y yo no pienso olvidarla nunca. Nadie dijo nada más. No hacía falta. A veces las palabras se quedan cortas frente a lo que se siente en el pecho, y porque hay historias que no terminan, solo se transforman, como la de Maggie, que comenzó como un susurro entre árboles y terminó siendo un rugido de conciencia en los corazones de miles. Hemos llegado al final de esta historia, pero si estás aquí, si escuchaste cada palabra, si seguiste cada paso de Emilio, cada respiración de Maggie, cada mirada de luz, sabes que esto no es solo una historia islamado. Loku Akabam, de vivir juntos, es más que el cuento de una pastora alemana, embarazada, y un niño que la encontró. Es un espejo, un reflejo, de lo que somos capaces de hacer para bien o para mal. Es la prueba de que una acción pequeña, como no seguir caminando cuando escuchamos un gemido en el bosque, puede cambiarlo todo. Vimos a Maggie sufrir, vimos cómo fue humillada, intoxicada, abandonada. Vimos cómo el odio y la indiferencia se manifestaron en algo tan absurdo y cruel como lanzar pintura sobre un ser inocente. Pero también vimos lo otro, el milagro. Vimos como un niño de apenas 5 años eligió el amor, eligió quedarse, y con ese simple acto, transformó a todo un pueblo, a cientos de personas. Y gracias a ti, que estás viendo esto, ahora también está tocando tu corazón. ¿Te diste cuenta de cuántas personas cambiaron por ella? Tomás, el hermano del agresor, que se convirtió en protector. El doctor Ibáñez, que redescubrió su vocación. Esteban, que hizo de su voz una herramienta de transformación. Ignacio, que eligió no escapar más. Y, sobre todo, Emilio, que convirtió su dolor en algo que seguirá creciendo por generaciones. Villa de San Pedro ya no es la misma, pero tampoco lo somos nosotros. Y ahora te invito a pensar, ¿cuántas veces pasaste de largo ante algo injusto? ¿Cuántas veces viste un perro callejero y miraste hacia otro lado? ¿Cuántas veces sentiste algo, pero no hiciste nada? Hoy, después de conocer a Maggie, después de llorar por ella, de aplaudir su lucha, de abrazar a sus cachorros con el corazón, no puedes volver a ser el mismo, porque ahora sabes, ahora llevas una historia dentro. Por eso quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia te tocó, si sentiste algo, enojo, tristeza, ternura, esperanza, quiero que comente. No solo para mí, no solo para el canal. Comenta para Maggie, comenta para Emilio, comenta para que otras personas vean tu mensaje y entiendan que aquí, en Jungla Magicia, se cuentan verdades que importan. Puedes escribir: yo no me olvido de Maggie. Mi corazón es azul desde hoy. Gracias por no rendirse, Maggie vive. Quiero más historias como esta. Simplemente dinos cuál es tu mayor sueño, porque quizá, como Emilio, solo necesitas una razón para empezar. Y, además de comentar, por favor, suscríbete al canal. Aquí, en Jungla Magicia, publicamos historias reales, emocionales, humanas, historias que muchas veces no están en las noticias, pero que merecen ser contadas. Historias de animales que nos enseñan a ser mejores personas. Historias como la de Maggie. Y si ya estás suscrito, dale like al video. Eso nos ayuda muchísimo. Es lo que hace que esta historia llegue a más personas. Cuantos más likes, más corazones tocamos. Es una cadena, un acto de amor digital. Y ahora viene algo importante. De corazón a corazón. Este canal existe gracias a personas como tú, personas que valoran el trabajo, que entienden que contar una historia así no es fácil. Son horas de guión, narración, edición, revisión. Son noches enteras pensando cómo transmitir sin exagerar, cómo emocionar sin manipular, cómo hacer justicia con palabras. Por eso, si quieres apoyar este canal, si quieres que podamos seguir publicando historias todos los días, considera hacer una donación
a través de gracias. El botón de apoyo que aparece debajo del video. Puedes donar lo que quieras, lo que tu corazón te permita. Con tu ayuda podremos cubrir los gastos de producción, investigar más casos, visitar refugios, hablar con personas que tienen algo importante que contar. Queremos viajar, documentar, grabar nuevas voces. Queremos dar visibilidad a los que no la tienen, pero solos no podemos. Así que, si alguna vez pensaste, ojalá este canal nunca se acabe. Quiero ver más historias como esta. Qué bueno sería que publicaran todos los días. Entonces, haz lo posible. Dale al botón de gracias y deja tu huella en este proyecto. Tu gesto, por más pequeño que sea, nos da combustible para seguir. Y, antes de terminar, quiero hacerte una última invitación. Visita los demás videos del canal. Tenemos muchas más historias emocionantes, conmovedoras, sorprendentes. Cada una tiene un mensaje, una vida, un motivo. Si esta historia te conmovió, te aseguro que las otras también lo harán. Porque aquí, en Jungla Magicia, no contamos cuentos cualquiera. Contamos los que cambian el mundo, uno a uno, historia por historia, corazón por corazón. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir. Gracias por Maggie. Y ahora, el canal es tuyo también. Hazlo crecer. Hazlo volar.